2.0 y regresamos a la línea telefónica. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a John Gibler que nos tome esta llamada. Estamos muy agradecidos que nos tome esta llamada porque John Gibler acaba de publicar el día de ayer un extenso y muy importante reportaje en la que reconstruye paso a paso es cómo hubo instrucciones para tener la investigación, por lo menos el curso que llevaba la investigación del caso Ayotzinapa hasta el año pasado. John Gibler, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, John, con el gusto de saludarte y de verdad muy entusiasmados que converses con nosotros para que nos presentes por lo menos un resumen, es un reportaje muy extenso que evidentemente vamos a compartir con nuestra audiencia en nuestras redes sociales, pero por favor, haznos un resumen de los principales hallazgos que presentas en este reportaje sobre la investigación del caso Ayotzinapa, John. Claro que sí, muchas gracias, Rubén, nuevamente por la llamada, la invitación y el espacio. El reportaje se trata de qué pasó con la investigación, el caso de Ayotzinapa, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, septiembre, exactamente hace 9 años, 26 de septiembre del 2014, que el año pasado estaba en manos de una unidad especializada para el caso dentro de la Fiscalía General de la República, y en el espacio de un mes, sobre todo, pero un par de semanas en particular de mucha actividad, se dio el caso completamente dinamitado. 3 años y medio de avances lentos, pero avances, de repente fueron saboteados, y lo que desde afuera vimos el año pasado es que de repente presentaron un informe raro, la Comisión Presidencial de la Verdad, que no habían compartido con nadie, no lo habían compartido con las familias, con sus abogados, con el CIE, con la misma Fiscalía, y en ese informe había pruebas que desde inmediato parecían raras, parecían inverosímiles, exactamente como nos pasó hace 9 años cuando el entonces procurador Jesús Murillo Caram nos presentó una supuesta verdad histórica y de inmediato no hacía sentido. No tenía sentido que 43 seres humanos fueran incinerados durante una noche de lluvia. O sea, de inmediato parecía demasiado extraño. Y lo mismo pasó el año pasado cuando presentan un informe con unos supuestos pantallazos, capturas de pantalla, de mensajes de WhatsApp entre diferentes miembros del grupo Guerreros Unidos, ¿no? del crimen organizado, del estado de Guerrero, donde ellos entre sí empezaban a narrar los hechos supuestamente de la desaparición forzada, nombrando con nombres y apellidos a las personas involucradas, dando lugares específicos donde se encontraban y todo eso, cuando sabíamos ya desde una investigación previa realizada en Estados Unidos en contra de ese mismo grupo Guerreros Unidos, que ellos no se comunicaban así. De hecho, no se comunicaban por WhatsApp, se comunicaban por BlackBerry y en mensajes muy chiquitos, muy cifrados, en clave, muchas faltas de ortografía, pero diferentes faltas de ortografía, no mencionaban nombres así. Entonces, desde inmediato era demasiado extraño, era extraño que no habían compartido la información con las familias y sus representantes, y extraña la misma naturaleza de la supuesta prueba que presentaban. Pero a unos días, o sea, al otro día de presentar ese informe que parecía que lo sacaron de la manga, detuvieron al ex procurador Jesús Murillo Caram. Y luego al otro día que lo detuvieron, salió la noticia publicada en los medios aquí en el Distrito Federal, o el ex Distrito Federal, que el juez había regañado a los fiscales que parecían no conocer el caso. Y luego, indagando tantito, yo en esos días supe que los fiscales que llevaban esa investigación no estuvieron presentes en esa audiencia. Exactamente. Estamos hablando, John, como raras. Estamos hablando como del 18-19 de agosto, ¿no? Sí, justamente. Del año pasado. Al mes renunció el fiscal especial para el caso, que es Omar Gómez Trejo. Y la verdad, desde ahí yo busqué contacto con él, y después de varias conversaciones desde el año pasado nos acordamos de vernos en Estados Unidos y realizar una serie de entrevistas. Y luego volví a México a entrevistar a varios miembros de su equipo que también habían renunciado en el caso de 3 de ellos y uno que todavía seguía trabajando en la fiscalía.
Entonces, a base de esos testimonios, pude narrar desde adentro un poco qué pasó en esos días. Y lo que vemos es que hubo una instrucción, una orden de judicializar a Murillo Karam en la misma semana que dieron a conocer ese informe, que para quienes nos escuchan, un año después, ese informe quedó completamente desacreditado. Claro. Las pruebas no son verificables. Es más, o sea, como la metadata de las imágenes no concuerda con las fechas de los mensajes, lo que se sabe es que fueron falsificadas. Son pruebas falsas que fueron hechas a propósito, con dolo, para una vez más llevar a las familias a desconocer la verdad, ¿no? A no poder encontrar toda la historia de qué sucedió esa noche, en dónde están sus hijos. John, ahí cuentas cómo Omar Gómez Trejo recibió una llamada justo previo a la detención de Murillo Karam del fiscal Antonio Gertz Manero para que le preparara una ficha de información sobre hasta dónde había avanzado el caso, y le pidió esta información porque el fiscal se le iba a presentar al presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, no recuerdo si había otro funcionario más, pero ahí se tomaron decisiones importantes. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que molestó y a quiénes para lograr pues prácticamente descabezar la unidad de investigación que encabezaba Omar Gómez Trejo y prácticamente dar un viraje en esta investigación, ¿no? O detenerla incluso? Sí, con todas mis entrevistas y la revisión de documentos, lo que yo logré entender es de que procedieron en contra de varias personas que molestaban a las autoridades, ¿no? Personas de alto mando dentro de lo que era el CISEN y luego el Centro Nacional de Inteligencia. Eso fue como un primer momento, me contaron varias de las personas que entrevisté, incluyendo varios miembros del GIEI. Lograron obtener la orden de aprehensión en contra de este exfuncionario del CISEN, que nunca se ejecutó. Esa persona sigue prófugo. Sí. Nunca se llevó a cabo la orden de aprehensión, la detención. También, después de muchos años de trabajo, el equipo de Omar y en persona, Omar Gómez Trejo, logró traer a México la carpeta completa de las escuchas que realizó el gobierno de Estados Unidos dentro de su propia jurisdicción. O sea, ellos intervinieron teléfonos que estaban activos en Chicago, de miembros de Guerreros Unidos, ¿no? Durante el año del 2014. Entonces, se había logrado publicar en México e integrar el caso solamente los mensajes de la noche 26 en adelante, y lo que hizo Omar y su equipo fue traer toda la carpeta que abrió la Fiscalía en Chicago desde abril de 2014, argumentando que era necesario mostrar y documentar el contexto en lo cual se dio la desaparición forzada, que es decir, el contexto de la estructura de crimen organizado, sus relaciones con las diferentes instituciones de seguridad del Estado, el ejército, las policías, y ellos lograron traer como prueba oficial dentro del caso todas estas escuchas. El CIEI también publica un documento, un tercer informe, donde revela la existencia de muchos documentos militares que el ejército había negado por 8 años, o sea, 8 años de mentiras, 8 años de ocultar información urgente para entender qué pasó esa noche y dar con el paradero de los estudiantes. Entonces, esas diferentes cosas se iban, creo que generando una respuesta dentro de una cúpula de poder del Estado, molesto, que decidieron frenar. Esos son los hechos claro, que sí frenaron y tomaron control en la investigación. Un año después no hay ni una sola persona del equipo original de Omar Gómez Trejo que sigue en la fiscalía, que en los últimos los despidieron este mes y se van el día 30, y se han alejado cada vez más de la extensa documentación rigurosa y verídica, o sea, confirmada, que existe sobre ese caso, que está dentro de los 6 informes del GIEI y también dentro de muchas de las investigaciones de la unidad. Así es. ¿Qué tal, John? Te saluda Jesús Estrada. Gracias por compartir tu información. Quería preguntarte, porque pues ahora ya leo a muchos opinadores y columnistas, sobre todo de oposición, retomando tu trabajo, digamos como para hacer algunos señalamientos. Estaba leyendo esta mañana a Raimundo
Riva Palacio, y él cuenta que en tu reportaje señalas directamente el desayuno del 15 de agosto del 2022, donde López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el fiscal Gertz Manero, incluso el presidente de la Corte Arturo Álvarez y el subsecretario Encinas, supuestamente se pusieron de acuerdo ahí para, lo que dices, dinamitar la investigación del caso Ayotzinapa. Es gravísimo, ¿es así lo que se está narrando? Es así, y hay que acordar de que, o sea, Omar Gómez Trejo cuenta desde su perspectiva, ¿no? Cómo vivió esos hechos, que fue que el fiscal general le pidió un trabajo porque le contó que iba a tener este desayuno, y después del desayuno le pidió otro trabajo, ¿no? Y eso es lo que cuenta Gómez Trejo. Pero es importante recordar que López Obrador, el presidente, mencionó esa misma conversación a él. O sea, no es ningún secreto, lo mencionó en su conferencia de prensa matutina del año pasado, donde dije, yo me reuní con los poderes judiciales, el presidente de la Corte, el fiscal general, para ponernos de acuerdo. O sea, él mismo lo reconoció. Entonces, y en cuanto a la columna, o sea, creo que ahí se tuerce un poco las verdades, porque para implicar de que Gómez Trejo tiene alguna responsabilidad jurídica en relación a un testigo protegido que tienen dentro de las consignaciones, que es el famoso testigo Juan. Yo, en lo personal, después de mis investigaciones, creo que hay un error en la manera en que incorporan la totalidad del testimonio de ese testigo, porque yo creo que ese testigo mezcla mentiras y verdades, y hay que preguntar por qué y cuál es el fin, el propósito de esa mezcla, pero simplemente dice algunas cosas que sí dan, y luego dicen cosas que no tienen pies ni cabezas, se contradicen completamente con la totalidad de la investigación del caso. Entonces, pero eso es un error, a lo mejor, dentro de un equipo, que como ven un testigo que sí les entregan información que se confirma, tal vez no haber estado con el rigor necesario, la complejidad y la totalidad de sus testimonios, pero eso, o sea, lo que yo entendí del último párrafo de esa columna, como implicar que algún delito ahí de parte de los fiscales, me parece exagerado. También preguntarte, en otras he leído que dan la impresión ahora, a través de la revelación de tu trabajo, que Jesús Murillo Caram debería ser liberado a partir de todas estas irregularidades. Sobre todo son, digamos, opiniones de opositores. ¿Tú crees que es así? Con todos estos detalles, ¿cuál sería la situación del ex procurador general? Mira, yo voy a hablar como periodista, y como periodista el ex procurador tiene unas responsabilidades tremendas en el dolor de estas familias, y yo creo que también en delitos. O sea, él encabezó una investigación, salió públicamente en enero del 2015 a anunciar y narrar una serie de mentiras y de falsedades como si fueran hechos indagados a base de prueba. Al revés, fueron una narrativa que sacaron a la tortura, o sea, con la tortura de los detenidos sacaron esa narrativa impuesta, falsa, que implicó obviamente el delito gravísimo de la tortura de los detenidos, pero también imagínense el dolor de esas familias que están obligados a ver en la televisión, además, porque jamás consultaron, no dijeron nada a las familias antes de dar esa conferencia de prensa nacional e internacional, de enterarse y tener que escuchar en la televisión personas de su propio estado diciendo unas cosas horribles que ahora sabemos no sucedieron, jamás sucedieron, fueron inventos, fueron falsedades que sacaron a mano de tortura. Entonces hay sin duda responsabilidades del ex procurador en crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero el chiste es que lo que yo investigué, cuando decidieron detenerlo en contra de los tiempos que pedían la Fiscalía Especializada que le estaba investigando. Ellos tenían más tiempo para juntar las pruebas. Aquí, ¿por qué? Porque ellos lo que me cuentan, ¿no? De que ellos estaban intentando llegar al procurador, el ex procurador, a través de la estructura de cadena de mando. Entonces estaban armando todas las investigaciones de las personas que realizaron las torturas, que grabaron las torturas, que estuvieron presentes, que hacían las preguntas, que daban los toques eléctricos, que daban los golpes, y luego toda la cadena de mando de las personas que participaron en toda esa tortura, para llegar a decir, es imposible que el ex procurador
no supiera. Y sabiendo de ese tipo de delito y no hacer nada, es participar. Claro. Entonces, eso era más o menos el argumento claro. legal de ese equipo. Pero llega otro equipo, o más bien llega una instrucción del fiscal general que dice, no, queremos la orden mañana. Entonces, es una mezcla. Yo creo que el ex procurador tiene absolutamente un deber, tanto moral como legal, en esta historia, impresionante, brutal. Pero también me parece que cuando lo mandaron a detener lo hicieron por un cálculo político. Exactamente. Justo con eso quisiera terminar la entrevista, John. Si me permites, tu reportaje se llama La instrucción, cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa. Cuando pones dinamitó, eso quiere decir que se descarriló, que ya no tiene la solidez y que más bien se está cerrando por unas razones políticas del gobierno de López Obrador y no se está llegando a la verdad como en algún momento parecía que se avanzaba. Completamente, y en estos últimos días hasta peor. Las cosas de la última semana en el contexto del aniversario han sido un retroceso brutal. O sea, anoche las familias aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, dijeron, ¿cómo es posible que nos engañen con compromisos y promesas y nos hacen perder 5 años, Claro. años de vida, de desesperación, de angustia, cuando al terminar de ese periodo de 5 años están regresando a cosas que quedaron completamente desacreditadas en la llamada de la histórica? Decir que los estudiantes estaban o bien infiltrados, o que había algunos involucrados con el narcotráfico, o que se confundieron los sicarios, tal. Todo eso es absolutamente ridículo, y yo creo que está hecho con dolo para confundir, porque eso sí, el caso es tan complejo, tan difícil de entender, y ya son tantos años, que para mucha gente que escucha la radio, que están leyendo los periódicos, de repente dicen, güey, ¿qué es esto? Yo no entiendo que una comisión de la verdad, pero unos grupos de expertos independientes, que la unidad, o sea, yo creo que hasta lo hacen a propósito, sacar en estos últimos días nuevos informes, una supuesta narrativa de los hechos que regresan a elementos de las mentiras del gobierno anterior. Terrible, entonces es un tanto desolador porque, como dices, si en algún momento se veían avances, ya se ha dinamitado. John, te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros, vamos a compartir en nuestras redes sociales y a invitar a todos nuestros escuchas a leer con detenimiento este reportaje. Es extenso, pero vale mucho la pena porque me parece que sitúas muy bien en dónde estamos parados en este momento en el caso Ayotzinapa. Muchísimas gracias, John Gibler. Muchas gracias, Rubén y Jesús, a ustedes dos. Les agradezco mucho el espacio. Te mandamos un abrazo, Gracias. John. Buenas tardes. Hasta luego. Ustedes. Vamos a una pausa porque justamente vamos a seguir informando y presentando la información sobre este tema, el caso Ayotzinapa. Vamos a la pausa.